Virgen Madre de Cristo, baluarte de vírgenes y de todo el que en ti se refugia, el divino Hacedor te dispuso al tomar de ti carne en tu seno, y enseña que todos cantemos en tu honor, oh inviolada. Salve Mater, soy la doctora Diana Rojas y hoy en el tercer día de Camino de Esperanza. En esta cuaresma vamos a continuar con el texto del libro de Civias de Santa Hildegarda acerca de la torre de la iglesia. Vamos a seguir el texto que empezamos ayer, ya ayer era toda la profecía, hoy, o toda la visión. Hoy vamos a revisar y vamos a partir de la última imagen que nos dio ese texto de ayer. Y es, vestía una túnica. En la cima del armazón vi una bellísima imagen de pie que miraba a los hombres en el mundo y cuya cabeza, cual fulgor, tanta luz irradiaba que no pude contemplarla plenamente. Apoyaba con devoción las manos sobre el pecho, y sus pies se ocultaban a mi mirada en el armazón. Ceñía su cabeza un círculo a guisa de corona, refulgente de intenso esplendor. Vestía una túnica dorada, por la que descendían desde su pecho hasta sus pies una franja engalanada con preciosas gemas verdes, blancas, rojas, celestes, y un destellante centelleo purpúreo la realzaba. Y lanzó su clamor a los hombres que en el mundo estaban diciéndoles. Y estas son las palabras de la sabiduría. Pongamos mucha atención porque es muy bonito esta relación que vamos a hacer entre el Antiguo Testamento de Proverbios y un texto de las disertaciones de San Atanasio Obispo. Dice, y lanzó su clamor a los hombres que en el mundo estaban diciéndoles, oh tardos de corazón, ¿por qué no venís? ¿Acaso no se os ayudará si queréis volver? Entonces, recordemos, ayer hablábamos del bautismo, de cuando perdimos esa pureza, esa blancura que revestía nuestra alma después del bautismo. Y la sabiduría nos está preguntando, ¿por qué no venís? Y es la pregunta que nos hacemos cada uno de nosotros. O yo les hago a ustedes a través de este texto y me la hago a mí misma también. ¿Por qué no venís? Pregunta la sabiduría. Y cuando vamos a Proverbios nos dice, en Proverbios 8:1 dice, ¿quién llama? La sabiduría. ¿Quién está levantando la voz? La inteligencia. Entonces la sabiduría nos está diciendo, ¿por qué no venís? ¿Por qué no venís a mi encuentro? ¿Sí? Ya es el momento. ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís si ya te habíamos dado una vida limpia y pura? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no venís? ¿Acaso no se os ayudará si queréis volver? Es otra certeza que nos da la sabiduría. Es decir, hay una ayuda celestial si uno quiere volver al camino de Dios. Y sigue el texto diciendo, cuando empezáis a caminar por las sendas del Señor, os aturden con un zumbido las moscas y mosquitos, pero aventadlos con el aliento del Espíritu Santo, espantándolos cuando estén de vuestro lado, cuanto antes de vuestro lado. Apresuraos que Dios os ayudará, no acudáis con subterfugios a servir al Señor y su mano os confortará. Es decir, no acudamos al Señor con mentiras, ¿sí? Y si leemos la sabiduría, el libro de Proverbios, vamos a escuchar también lo que dice la sabiduría. Estamos hablando de las palabras de la sabiduría. Y la sabiduría en el libro dice, la sabiduría viene llamando por las calles y levanta su voz en las plazas.
habla en las esquinas de las calles céntricas y repite sus discursos en las entradas de la ciudad. ¿Hasta cuándo, tontos, les gustarán las tonterías? ¿Hasta cuándo, orgullosos, tendrán ganas de burlarse? Necios, ¿hasta cuándo aborrecerán la verdad? Y también encontramos en este texto que dice en Proverbios 8, dice, la sabiduría grita desde la punta del cerro, espera donde se cruzan los caminos, separa la puerta de la ciudad y habla a los que entran o salen. A ustedes, hombres, los llamo, mi mensaje va dirigido a los humanos. Que la gente sin instrucción aprenda la prudencia y que los que no reflexionan se hagan razonables. Escúchenme, que les diré cosas importantes y mis labios pronunciarán palabras sinceras. Sepan que de mi boca sale la verdad y mis labios no se prestan a nada malo. Es decir, la sabiduría tiene prudencia, tiene inteligencia, tiene reflexión, ¿sí? Son tres cosas importantes. Cuando uno se acerca a la sabiduría va a darle estas tres cosas. Y dice también la sabiduría que tengan mi enseñanza antes que adquirir plata. Y busquen el saber antes que el oro, ¿sí? A veces nosotros tomamos decisiones apresuradas. De una vamos tomando la decisión y no pensamos en lo que va a pasar después. Entonces la sabiduría dice, conmigo van a tener prudencia, inteligencia, van a razonar, van a reflexionar, ¿sí? Pero uno dice, la sabiduría, eso es como algo muy lejano, ¿sí? O sea, la sabiduría, ¿quién es? ¿Quién es la sabiduría? ¿A qué se refiere Santa Hildegarda cuando habla de la torre de la humanidad del Salvador? Y cuando habla y muestra una imagen muy esplendorosa con un vestido dorado, con piedras preciosas que caen por un lado de su vestido hasta los pies. ¿Quién es esa sabiduría? ¿Sí? Eso es algo muy importante, porque si a mí me dice la sabiduría que me está tocando la puerta, pues yo realmente no la veo, no la entiendo, ¿sí? Aparentemente es algo como, es un don del Espíritu Santo, uno lo ve como un don, es algo interno, ¿sí? Pero la sabiduría, aquí dice la sabiduría, ya Dios me creó por primera antes que sus obras más antiguas. Desde el principio me tiene formada, tiene forma. Desde el comienzo antes de la tierra, cuando no existía el abismo ni había brotado las fuentes del océano. Antes que los cerros fueran puestos en su lugar, antes que las lomas, ya estaba. Antes de que Yahvé hiciera tierras ni campos, antes del primer polvo del universo. Imagínense, antes del primer polvo del universo. Y aquí podríamos ir a Juan, primera de Juan. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Él estaba frente a Dios al principio. Entonces ya ahí vamos entendiendo, vamos pensando, o sea, ¿tiene forma? ¿Quién es la sabiduría? ¿De qué está hablando Santa Hildegarda cuando habla de la humanidad del Salvador? Antes de que Yahvé hiciera tierras ni campos, antes del primer polvo del universo. Cuando afirmó los cielos, allí estaba yo. Cuando puso tierra sobre la faz del abismo. Cuando formó las nubes en lo alto. Cuando se impusieron las fuentes del océano. Cuando fijó los límites del mar para que las aguas no salieran de su lugar. Cuando asentó las bases de la tierra, yo estaba a su lado. Arquitecto de sus obras. Y vamos nuevamente a Juan. Y Juan nos dice, por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. ¿Sí? Y cuando hablamos del verbo, estamos hablando de nuestro Señor Jesús, que estaba desde el principio de la creación, antes de que todo fuese creado. Como lo dice la sabiduría, antes yo ya existía, ¿sí? Y entonces estamos uniendo el verbo, la sabiduría. Y cuando ya vemos a Santa Hildegarda y nos dice que es la columna del Salvador, de la humanidad del Salvador, pues ahí también vamos prefigurándonos que está hablando
de que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos a San Atanasio, hay una lectura de las disertaciones de él. Es un obispo y es una disertación contra los arrianos. Y dice el conocimiento del Padre por medio de la sabiduría creadora y hecha carne. La sabiduría unigénita y personal de Dios es creadora y hacedora de todas las cosas. Todo, dice en efecto el Salmo, lo hiciste con sabiduría y también la tierra está llena de sus criaturas. Pues para que las cosas creadas no solo existieran, sino que también existieran debidamente, quiso Dios acomodarse a ellas por su sabiduría, imprimiendo en todas ellas en conjunto y en cada una en particular cierta similitud e imagen de sí mismo, con lo cual se hiciese patente que las cosas creadas están embellecidas con la sabiduría y que las obras de Dios son dignas de Él, por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? O sea, fue creado por Él, todo fue creado por Dios, por nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Por el Verbo. Porque del mismo modo que nuestra palabra es imagen de la palabra, que es el Hijo de Dios, así también la sabiduría creada es también imagen de esta misma palabra, que se identifica con la sabiduría, y así por nuestra facultad de saber y entender nos hacemos idóneos para recibir la sabiduría creadora y mediante ella podemos conocer a su Padre. Pues quien posee al Hijo, dice la Escritura, posee también al Padre, y también el que a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Por tanto, ya que existe en nosotros y en todos una participación creada de esta sabiduría, con toda razón la verdadera y creadora sabiduría se atribuye a las propiedades de los seres, que tienen en sí una participación de la misma, cuando dice el Señor me creó al comienzo de sus obras. Mas como en la sabiduría de Dios, según antes hemos explicado, el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría. Quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque Dios no quiso ya ser conocido como en tiempos anteriores a través de la imagen y sombra de la sabiduría existente en las cosas creadas, sino que quiso que la auténtica sabiduría tomase carne, se hiciera hombre y padeciese la muerte de cruz, para que en adelante todos los creyentes pudieran salvarse por la fe en ella. ¿Sí ven? Ya estamos hablando de que en el Antiguo Testamento se conocía la sabiduría, o sea, se conocía a nuestro Señor por medio de la sabiduría de todas las obras creadas. Pero ya Él quiso encarnarse, en que se encarnara esa sabiduría en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se trata en efecto de la misma sabiduría de Dios, que antes por su imagen impresa en las cosas creadas, se daba a conocer a sí misma y por medio de ella daba a conocer a su Padre. Pero después esta misma sabiduría, que es también la palabra, se hizo carne. Como dice San Juan, y habiendo destruido la muerte y liberando nuestra raza, se reveló con más claridad a sí misma y a través de sí misma reveló al Padre. De ahí aquellas palabras suyas: haz que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. De este modo toda la tierra está llena de su conocimiento. En efecto, uno solo es el conocimiento del Padre a través del Hijo, y del Hijo por el Padre. Uno solo es el gozo del Padre, y el deleite del Hijo en el Padre, según aquellas palabras. Yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia. Esto dice San Atanasio. Entonces, vamos a mirar cómo esta sabiduría nos dice, las palabras de la sabiduría que dice Santa Hildegarda, o sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pregunta a nosotros, ya no es la sabiduría, ya no es un nombre, no es un don, es ¿por qué, oh tardos de corazón? ¿Por qué no venís? Es que yo te estoy llamando, ya no nos llama, pensemos, ya nos está llamando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que se encarnó por nosotros, el que murió en la cruz y nos sigue tocando la puerta y nos dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no venís?
¿por qué no venís? Y cuando yo leo estas palabras de la sabiduría y pienso en nuestro Señor, pues me da mucho, me conmueve mucho, ¿no? Porque el Señor tiene que como humillarse tanto para que nosotros volvamos a su camino, para que nosotros volvamos a encontrarnos con Él. Dice, escúchenme, que les diré cosas importantes, y mis labios pronunciarán palabras sinceras. Sepan que mi boca, o sea, ¿él por qué tiene que explicar eso? Si es el Señor, es Dios hecho hombre. ¿Por qué Dios hecho hombre tiene que buscar a la criatura y decirle que por favor le ponga atención? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo en esta Cuaresma? ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, te estoy llamando hace tanto tiempo, ¿por qué no vienes? ¿Es que acaso crees que no te puedo ayudar? ¿O es que acaso crees que si tú vienes yo no te voy a poder dar las gracias para salir de la miseria en la que vives? En la falsedad, en la mentira, en la falta de piedad, en todo lo que nosotros tenemos como vicios espirituales. ¿Será que el Señor no nos va a poder ayudar? O sea, es tan poca cosa el Señor como para pensar que Él no va a poder hacer eso con nosotros. Entonces miren cómo la sabiduría que es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó para que lo pudiéramos ver y pudiéramos conocerlo físicamente, ¿sí? Es la imagen creada, digamos, la imagen de Dios, pero lo visible de Dios, porque está también el Espíritu Santo y el Padre en él. Entonces está Dios uno y trino revelándose ante nosotros mediante la creación mediante la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es la sabiduría divina. Y dice, para terminar, conmigo van a adquirir prudencia, ¿sí? Prudencia, inteligencia, y van a razonar o van a reflexionar. Esas son las tres cosas que se necesitan para que da la sabiduría, ¿sí? Y además de eso, si están buscando dinero, pues van a tener más de lo que ustedes están buscando. Dice, me acompañan la riqueza, los honores, el bienestar verdadero, la vida honrada. Produzco frutos más preciosos que el oro y dejo más utilidades que la plata, usando siempre los medios justos y los procederes correctos para enriquecer a los que me aman y para llenar sus bodegas. Entonces, aquí en este punto, yo quiero que reflexionemos esto que estamos hablando. No es cualquier persona la que nos llama, o sea, no es algo etéreo que estamos mirando, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría hecha hombre, que nos está llamando y nos está diciendo por qué no vienes, qué es lo que pasa, por qué es que no quieres acercarte a mí. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí, vamos a reflexionar este tema, vamos a pensar cómo el Señor nos ha llamado tantas veces en la vida, cuántas veces nos ha dicho que es el momento ya de cambiar de vida, de dejar este pecado atrás, las mentiras, la falsedad que tenemos, todo lo que teníamos en la vida o lo que hemos vivido, ya es el momento, deja todo eso atrás, que conmigo vas a vivir una vida feliz, ¿sí? Vas a vivir una vida feliz. Y vivir una vida feliz es una vida donde uno entiende que hay un temor de Dios, ¿sí? Y ese temor de Dios es el que le va a dar a uno la capacidad de poder comprender que sus actos tienen una consecuencia y que esa consecuencia no se va a quedar, aunque uno lo piense, pues yo no he hecho miles de cosas y a mí no me ha pasado nada, pero algún día va a pasar. Puede que no, tal vez no en esta carne, puede que no, o puede que sea al final de la vida de uno, o puede que en un accidente, o puede que en una enfermedad grave, pero se va a pagar. Eso es una consecuencia de los actos y a veces pensamos que no nos va a pasar nada, pero sí en el purgatorio o tal vez en el infierno. Es decir, no sabemos por los actos lo que juzgue Dios y rectamente lo va a juzgar. Pero eso sí tenemos que tener claro, es que Dios nos ha llamado muchas veces para cambiar la vida. Y este es el momento, es esta Cuaresma, es en este tiempo en el que vamos a prepararnos. Y hoy el Señor nos está diciendo a través de su palabra, yo te estoy llamando, ¿por qué no vienes? ¿Qué es lo que te pasa?
¿Qué es lo que tanto te ata ya? ¿Es que crees que yo no te puedo ayudar? Entonces vamos a pedirle hoy al Señor, vamos a tener vamos a poner dos tareas. Primera, vamos a leer el libro de Proverbios. Ahí nos vamos a encontrar con todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Cómo debe uno comportar con los amigos, con la novia, con el esposo, con todas las personas, con los hijos. Entonces vamos a empezar leyéndonos el libro de Proverbios y vamos a terminarlo. Ahí nos vamos a encontrar con la sabiduría, y cuando leamos ese texto de la sabiduría vamos a pensar que es el Señor el que nos está hablando a nosotros. Y segundo, vamos a tomar las decisiones que vamos a tomar, siempre vamos a ponérselas al Señor, vamos a ir al Santísimo, vamos a decirle: Señor, tengo esta idea, ¿tú qué piensas que es lo mejor para mí? Si tenemos un buen consejero al lado, pues también se lo podemos compartir a él. Es decir, hay que tener prudencia, hay que saber que hay que reflexionar esa idea que vamos teniendo y hay que poner todas esas intenciones en las manos de Dios, porque pues al final son sus planes, y la felicidad que Él quiere para nosotros realmente es solamente Él la tiene, ¿no? Entonces pongamos todas estas cosas en las manos de Dios. Que este primer momento en el que Santa Hildegarda nos está hablando acerca de la sabiduría divina, pues nos haga pensar en que ya es el momento de volver a la casa del Padre. Bueno, que no solo es caminar, recordemos, no solo es caminar en esperanza. Salve Mater. Y la práctica de este día, las anteriores fueron tareas, esta es la práctica del día, es decirle cómo estamos siendo llamados permanentemente por Dios. Le vamos a decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Salve, anulaste a Satán, seductor de las almas.